Bueno, ya estamos en vivo. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Eh, de parte de la Organización Mundial de Apiterapia y de la Red de Apiterapia y Salud Integral México, les damos la bienvenida a la charla de hoy con la doctora Laura Inés Chiaramelo de Uruguay, que el día de hoy nos va a dar una charla muy interesante sobre artritis y artrosis en apiterapia. Así que le damos la bienvenida, doctora Laura. ¿Cómo está usted? Muy bien, David. Un gusto realmente compartir con ustedes esta jornada y este tema que me parece tan interesante y prioritario. Doctora, este es uno de los temas que más solicitan las personas que son apiterapeutas o que utilizan la apiterapia, porque la artritis y la artrosis pues, son de las enfermedades crónicas y degenerativas más frecuentes. Así que este es un tema supremamente relevante. Cuéntenos un poco cuál ha sido su experiencia en el manejo de estas enfermedades con la apiterapia. Sí, exactamente lo que tú estás diciendo. Es uno de los motivos por los cuales elegí este tema, porque en la parte de terapia con abejas, en apiterapia, te diría que el 80% de las consultas están vinculadas directa o indirectamente a la artritis y a la artrosis. Vinculadas también con el dolor que generan estas patologías. Y te diría que también en la parte de medicina tradicional, en hospitales, policlínicas, también es un porcentaje muy alto de consultas en los adultos que generan estas dos patologías. Por eso me pareció muy importante que aprendamos un poquito qué es artritis, qué es artrosis, sus características y qué es lo que la apiterapia nos puede dar para ayudar a los pacientes que tienen estas enfermedades. Mi experiencia ha sido excelente, muy, muy buena. Es uno de los motivos por los cuales me convertí en apiterapeuta, porque los resultados que he obtenido con el tratamiento de la colmena para los pacientes que tienen artritis y artrosis supera ampliamente a todos los otros tratamientos que he dispuesto a utilizar en mí misma y en otros pacientes o personas. Así que creo que es un tema relevante para compartir. Nos alegra mucho que podamos hoy recibir esa información de tanto valor y nos pueda compartir esa experiencia clínica que ha tenido. Y bueno, le damos la bienvenida a Angélica, presidenta de la Red de Apiterapia y Salud Integral México. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Muy contenta de tener aquí con nosotros a la doctora Laura Inés Peramelo desde el Uruguay. Bueno, pues la doctora es una gran persona, gran ser humano, pero una excelente médica apiterapeuta. Que bueno, tenemos la dicha de conocerla personalmente y ya en otros congresos que hemos estado compartiendo, charlando sobre el área de la apiterapia, como fue el último simposio para enfermedades respiratorias. Doctora Laura, me da muchísimo gusto que esté con nosotros y bueno, sobre todo en este tema tan importante, tan interesante, que a muchas personas que, bueno, padecen la enfermedad de la artritis y la artrosis les inquieta bastante, ¿no? Si ya sea ellos o si algún familiar también lo padece, si realmente la apiterapia logra tener ese alcance como tal, como una medicina integrativa que pueda tener esa viabilidad de tratamiento en este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias, doctor David, también pues, por brindarnos y apoyarnos en todo este espacio a través de la Organización Mundial de Apiterapia. Y bueno, pues les doy cordialmente la bienvenida. Genial, qué bueno, Angélica. Para que la audiencia conozca un poco más, para que todas las personas que nos están viendo conozcan un poco más de la doctora Laura, tú tienes un breve currículum de ella, ¿verdad, Angélica? Así es. Si me permite, doctor, bueno, pues vamos a proceder a iniciar, a dar inicio a esta charla, compartiendo el perfil académico de la doctora Laura Inés Charamelo Sergio, quien es doctora en medicina, por supuesto, egresada de la Facultad de Medicina, Universidad de la República Oriental del Uruguay. La doctora Laura es médico apiterapeuta desde el año 2012, cuenta con un consultorio de apiterapia denominado Bienestar Natural para todas aquellas personas que se encuentran en Montevideo, Uruguay. Pues bueno, pues el consultorio de la doctora Laurita está completamente abierto y dispuesto para que puedan acudir allá a su consultorio y tratarse con la apiterapia. Ella tiene
posgrado en medicina familiar y medicina comunitaria también. Es médico residente del Hospital Pereira Rosell y Hospital Maciel, egresada desde el año 2009. Es docente grado 2 titular del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria, como ya lo habíamos comentado. Y bueno, por supuesto, también ella es miembro del Colegio Médico del Uruguay. Actualmente es integrante también del Sindicato Médico del Uruguay y representante también de la Federación Latinoamericana de Apiterapia en el área del Uruguay y, por supuesto, delegado también de la Red de Apiterapia y Salud Integral México en el Uruguay. Bueno, pues la doctora Laurita Charamelo, por supuesto, ella es miembro de la World Apitherapy Organization. Muchísimas gracias, doctora Laura, por presentarse con nosotros. Pues bueno, este es su escenario. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros. Nos acompaña también ahorita ya el doctor Gustavo Medina. Y pues bienvenida. Ahora sí que estamos todos listos, aquí inquietos, gustosos de poder escuchar esta terapia, ay Dios mío, vengo de dar muchas terapias. Esta charla tan interesante de apiterapia en artritis y artrosis. Bienvenida, doctora Laurita. Un fuerte abrazo. Bienvenida, doctora. Gracias. ¿Qué tal, doctora? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí Muchas contentos de acompañarles en esta tarde. Volvamos a ver. Un beso, Bueno. Angélica, muchas gracias por tus palabras. Les quiero agradecer a ustedes, a David, a todos los que organizan este evento, porque realmente, más allá de la charla, creo que es una difusión que están haciendo de una terapia tan noble, natural y que está al alcance de todos, que creo que va más allá de lo que podamos hacer nosotros en el consultorio o de nuestra propia difusión, sino lo importante de abrir puertas a esta terapia, que realmente creo que lo merece. Así que bueno, un gusto estar acá como siempre. Bueno, saludamos a Gustavo y saludamos a todas las personas en Uruguay, en Colombia, en Chile, en México, en Ecuador, en Bolivia, en España. Bueno, y se me escapan una gran cantidad de países. Costa Rica, Guatemala, Honduras. Nos escuchan y nos ven en más de 15 países de habla hispana. Saludamos también a todas las personas que nos están viendo a través de Apicultura Sin Fronteras, que nos están viendo también a través de Expo Encuentro. Un saludo especial a Paola, un saludo especial a Rodrigo, que también nos están viendo a través de la Sociedad Boliviana de Apiterapia. Un saludo a todas las directivas de la Sociedad Boliviana de Apiterapia. Y bueno, sin más preámbulo, doctora Laura, la dejo a usted, le cedo la palabra para que, por favor, nos deleite con la charla del día de hoy. Muchísimas gracias, David. Y bueno, retomando lo que estábamos hablando al inicio, de que por qué elegí este tema de artritis y artrosis y su vinculación con la apiterapia, porque como estábamos diciendo, justamente es una de las causas más frecuentes de consultas, tanto en apiterapia como en la medicina en general, la medicina tradicional. Y estas dos enfermedades, como vamos a ver ahora, son muy prevalentes, o sea, hay muchas personas que las padecen en mayor o menor grado. Y bueno, entonces la idea es entender qué es la artritis, qué es la artrosis y qué podemos hacer con la apiterapia para estas dos patologías. Muy bien, ahí empezamos entonces. Primero que nada, bueno, ¿qué es la artritis? La artritis es la inflamación o degeneración de una o más articulaciones. El deterioro se produce en todas las estructuras de la articulación, del cartílago, la membrana sinovial, los ligamentos, los tendones y el hueso adyacente, o sea, los dos huesos que están implicados en la articulación o forman parte de la articulación también se ven afectados, todas las estructuras. Acá hay un pequeño videíto donde les muestro la articulación de la rodilla en movimiento y ahí si se fijan la parte gris, esta parte aquí, es la parte del cartílago. En el caso de la rodilla también están los meniscos. Esta es la rótula. Aquí vemos por fuera de la rodilla un tendón. Es una representación para que tengan idea. Lo que les decía, acá el hueso superior, el fémur, la tibia abajo, son dos huesos que se unen y el cartílago en el centro que está formando parte de la articulación.
que permite ese movimiento que estamos viendo, una articulación flexible, estable e indolora. Eso es una articulación sana. ¿Qué pasa cuando tenemos una articulación que se enferma, por ejemplo, con la artritis reumatoide, que ahora vamos a ver bien qué es? Les puse este dibujito porque quiero que vean qué pasa cuando tenemos una enfermedad de la articulación. Acá vemos en la parte de abajo las manos de una señora que tiene una artritis reumatoidea avanzada. Podemos ver estos nódulos que tiene, que los huesos ya están totalmente deformados y, por supuesto, una pérdida importante de la movilidad. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, esta membrana que está acá, que es el cartílago, en el caso de la rodilla, aparte tenemos los meniscos, que son unos cartílagos especializados que son para mantener la articulación más estable. Después acá afuera, esto que está en celeste es la cápsula sinovial, que es como una membrana que envuelve toda la articulación. ¿Qué pasa cuando hay artritis? Que se inflama, artritis, itis de inflamación. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso de inflamación tenemos que el cartílago, de tanto inflamarse, cuando algo se inflama mucho, ¿qué pasa? Hay un proceso atrás de cicatrización. Algo se inflama, se cicatriza, se inflama, se cicatriza, y entonces termina quedando un tejido fibroso que no es funcional, y entonces vemos que se reduce el espacio entre los dos huesos, los huesos se empiezan a rozar entre sí, eso genera dolor, y en el caso de la artritis reumatoide, que después lo vamos a ver mejor, hay una inflamación también de la membrana sinovial que recubre la articulación. Y también vemos lo que se llaman las erosiones óseas, en donde el propio hueso se ve desgastado y modificado. Acá en este pequeño esquema vemos las articulaciones de los huesitos, de los dedos, las falanges. Acá vemos una articulación normal, con el cartílago ahí en celeste, y abajo se empieza a inflamar, el cartílago se empieza a adelgazar, luego se forma un tejido que ya no es funcional, y finalmente el hueso termina como soldándose uno con otro. Entonces quedan ya las articulaciones rígidas, no se mueven. Entonces quedan aquí como en la foto. Bueno, la artritis es lo que decíamos. ¿Qué significa artritis? Es inflamación de una articulación. Hay muchas causas por las cuales una articulación se puede inflamar. Una es, por ejemplo, las fracturas que podamos tener, lesiones, golpes, accidentes sobre una articulación, hace que en un inicio haya una posible artritis aguda. Algo agudo es algo que es en un breve tiempo, que se inflama, y después esas articulaciones que fueron dañadas o lesionadas, a lo largo del tiempo tienen más tendencia a tener, por ejemplo, artrosis. Después tenemos el desgaste y deterioro normal y general de las articulaciones por envejecimiento, que es lo que se ve también en la artrosis. Hay una enfermedad también que se llama espondilitis anquilosante, que se ve en la columna, que también produce artritis. Después tenemos la famosa gota o artritis por cristales, en donde se depositan cristales de pirofosfato de calcio y también de ácido úrico, a veces en las articulaciones, y eso genera inflamación. Después está la artritis reumatoide juvenil, que se ve en niños, y también están las artritis infecciosas, en donde puede haber una entrada de virus o bacterias en la articulación que hacen que se inflame porque se infecta. Esas son generalmente agudas. Después tenemos las artritis que son de causa autoinmune, en donde tenemos, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que se ve más en adultos o en adultos, la artritis vinculada a la psoriasis y también vinculada al lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune que también afecta a las articulaciones. O sea, hay un gran abanico de cosas que pueden generar que nuestras articulaciones se inflamen. Las más comunes y frecuentes son la osteoartritis, o conocida también más comúnmente como la artrosis, y dentro de las inflamatorias autoinmunitarias, la artritis reumatoidea. Ahora les voy a hablar un poquito de la artritis reumatoidea, en donde tenemos que es una forma de artritis crónica. ¿Por qué crónica? Porque es una enfermedad que no se cura. Es una enfermedad que queda con el paciente a lo largo de toda su vida, por lo menos por ahora no tenemos cura, y se genera esa división, cuándo es crónica, cuándo es aguda. Bueno, en medicina, cuando es más de 3 meses que tenemos ese dolor o esa inflamación, se considera crónica. ¿Qué genera la artritis en el paciente? En la articulación en particular, dolor, inflamación, rigidez, dificultad para mover,
deformidad, como veíamos en esa foto, y aquí en esta foto de esta señora también ven como los huesitos, las articulaciones en particular están agrandadas, el dedo ya pierde su eje, como en este caso, si lo pueden ver, ya está desviado, y eso genera, ¿qué cosa? Pérdida de función de las articulaciones. Es importante recordar que es una enfermedad autoinmune, entonces es el resultado de un ataque del sistema inmunitario a sus propios tejidos. O sea, el sistema inmunológico se confunde, por decirlo de alguna manera, y esas membranas sinoviales que recubren la articulación se ven inflamadas porque el propio cuerpo las ataca. Entonces, por eso es una enfermedad autoinmune. ¿Y eso qué genera? Que sea una enfermedad sistémica, ¿no? Porque no es algo que se generó en esa articulación únicamente, o sea, es un problema general del organismo, y entonces por eso también puede afectar a otras partes del cuerpo, además de las articulaciones. Pueden afectar los ojos, la boca, el corazón, los pulmones. Por eso se dice que tiene un toque extraarticular y que todo lo que tenga un recubrimiento de membranas sinoviales se puede ver afectado. Bueno, la incidencia o cuántos pacientes hay de artritis reumatoidea en el mundo es variable, varía entre el 0,68 y hasta el 3 casi por ciento de la población, varía según los distintos países y según las poblaciones, y en general es una distribución universal. En todo el mundo, en todo el planeta hay gente con poliartritis reumatoidea. Es más frecuente en mujeres que en hombres y suele comenzar en la juventud, entre los 20 y los 40 años, y genera una importante discapacidad funcional, como veíamos, si no es tratada a tiempo. Si nosotros no tratamos la artritis y dejamos que ese paciente siga con inflamación en sus articulaciones, las articulaciones indefectiblemente van a quedar lastimadas, y va a llegar un momento en donde no las van a poder mover más. Entonces estamos hablando de pacientes jóvenes que por el propio dolor al inicio y después por las lesiones que genera, quedan muy imposibilitados, sobre todo en el tema de las manos. Así que bueno, es muy importante hacer un buen diagnóstico y estar atentos. La etiopatogenia. Bueno, ¿por qué se genera esta enfermedad? Se considera que esta enfermedad, la artritis reumatoide, es el resultado de la interacción de un antígeno que desencadena esa enfermedad en pacientes con una base genética que ya es predisponente. O sea, hay pacientes que ya algunos de sus familiares tuvieron artritis y cuando se encuentran con ese antígeno, que todavía no se sabe bien cuál es, que puede ser un virus, una sustancia química, por eso se dice que el factor desencadenante es desconocido, pero es como un estímulo que desencadena que el sistema inmunológico, que ya está predispuesto genéticamente, se desconfigure, digamos, se desprograme y empieza a atacar a las membranas que son propias. Así que bueno, como dice acá, es una respuesta inmune en el medio sinovial dentro de la articulación, en donde se activan numerosos procesos que perpetúan la inflamación. Hay sistemas del complemento, quininas, coagulación, fibrinólisis, es bastante complejo porque justamente al estar involucrado el sistema inmunológico hay una cadena de sustancias que se están activando. Entonces es bastante complejo de su abordaje. ¿Qué síntomas tienen los pacientes? Bueno, como les decía, inflamación de las articulaciones, sobre todo las manos y las muñecas. En las manos, las que son las metatarsofalángicas, estas que están aquí, donde flexionamos, ustedes van a ver que los pacientes tienen como bien hinchadito ahí. Y también las interfalángicas proximales, o sea, los nudillos famosos. Y la articulación de la muñeca. Eso se inflama, ustedes lo ven a simple vista, se ve rojo, caliente, inflamado, hinchado toda la zona, y eso le genera dolor, y es característica la rigidez matutina. El paciente en la noche pasa mejor después de haberse movido un poco, y en la mañana se levanta con las manos rígidas. Esa rigidez le dura más de una hora, le genera impotencia funcional porque justamente eso está inflamado, está dolorido, entonces es muy difícil que pueda manipular las cosas que tiene que tocar normalmente. Yo tengo pacientes que me han dicho, no me puedo hacer un café con leche en la mañana porque no pueden ni siquiera agarrar una cucharita de tan inflamada que tienen las manos. Eso al correr del día mejora mucho con el propio movimiento y en la noche pueden llegar a estar bien. Así que eso es un detalle muy importante para tener en cuenta. Y bueno, como les estaba diciendo, todo esto a la larga genera deformidad progresiva en las articulaciones, reducción de la movilidad
Y otra cosa que tienen mucho los pacientes que tienen artritis reumatoidea es fatiga, sienten cansancio, sobre todo cuando están en empujes, porque esta es una enfermedad justamente que como es autoinmune, viene como en empujes, como en olas, momentos que los pacientes a veces están muy bien, no tienen síntomas, pasan días, semanas, meses que no tienen ningún síntoma y de repente hay algún desencadenante, estrés, frío, alguna cosa que el paciente sabe que generalmente después de un tiempo ya saben qué es lo que les desencadena el empuje. En ese empuje donde hay dolor, inflamación, genera mucha fatiga, mucho cansancio. El paciente directamente no siente que descansa, que duerme bien, pero igual está cansado. Toda esta situación, obviamente, mantenida, genera mucha ansiedad, depresión en muchísimos pacientes. Y bueno, y como síntomas a nivel de extraauricular, fuera de la articulación, bueno, cosas que tienen que ver, como les decía, con otras membranas. Dolor torácico, falta de aire, ojos secos, anemia, hay muchos. Es una enfermedad bastante compleja esta. Bueno, ese fue un pantallazo general porque, como les decía, es una enfermedad compleja que tiene muchísimos puntos que se puede profundizar, pero bueno, la idea es que tengamos una globalización del tema. Ahora vamos a hablar de la artrosis. ¿Qué es la artrosis? Bueno, es una enfermedad degenerativa crónica caracterizada por la pérdida progresiva del cartílago y de la morfología articular normal. Estamos hablando casi de lo mismo, pero no es lo mismo. La osteoartrosis, osteoartritis o artrosis es la enfermedad reumática más frecuente en adultos mayores. La prevalencia de la enfermedad es del 30% en las personas entre los 45 y 65 años, y eso va progresando, y a medida que uno va cumpliendo años, asciende hasta casi el 80% en los mayores de 75 años. O sea que estamos hablando que la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad es extensísima. Todos en mayor o menor grado vamos a tener artrosis. Es como un proceso de envejecimiento natural al que se le pueden sumar otros factores que lo potencien. Entonces, como estábamos diciendo, en su evolución también produce discapacidad, deterioro de la calidad de vida y supone una importante carga para los sistemas de salud, para el propio paciente y la familia de los pacientes, ¿no? Es la principal causa de discapacidad en el adulto mayor, por la dificultad en la movilidad, en el manipuleo de los objetos diarios. Entonces, es realmente una enfermedad con mucho impacto a nivel social y familiar. Bueno, la fisiopatología, esto es un poquito más concentrado. Acá en esta imagen pueden ver de vuelta la articulación de la rodilla, es una articulación grande, aparte que se afecta mucho en la artrosis. Vemos de vuelta el cartílago con los meniscos y los tendones, y esta es una imagen de lo que es como si fuera un corte del cartílago, de ese colchoncito que recubre la articulación, y estas que están acá, estas células que tienen como un puntito, son los condrocitos. Los condrocitos son los encargados de dividirse y mantener el cartílago vivo. O sea, así como la piel, las células se multiplican y siempre tenemos piel, con el cartílago pasa lo mismo. ¿Qué pasa en la artrosis? Bueno, esos condrocitos se empiezan a envejecer de una manera más rápida de lo normal en algunos casos, y entonces, ¿qué pasa? Se reduce el número de condrocitos funcionales, hay menos células del cartílago activándose para mantener ese cartílago vivo. Y después lo otro que vemos es que hay un incremento en variantes de oxígeno reactivo y citoquinas proinflamatorias y metaloproteinasas intraarticulares. Eso, traducido al español, es que hay un montón de sustancias que se dan en ese proceso de envejecimiento y de destrucción, que son, por ejemplo, el oxígeno que produce justamente oxidación de esas células. O sea, las células dejan de funcionar porque se están envejeciendo, y aparte porque hay un proceso de inflamación que las daña, las lastima. Y entre ellas está el factor nuclear kappa beta, que está vinculado a la inflamación, que justamente tenemos las dos cosas unidas. Se envejecen los condrocitos y por otro lado se dañan. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el cartílago se empieza a afinar, cada vez está más delgadito, y la pérdida de ese cartílago articular genera fricción entre los huesos, lo que justamente da dolor y más inflamación. O sea,
no es como en la artritis que tenemos inflamación ya de entrada. Acá tenemos un desgaste y cuando el hueso ya toca, ahí se empieza a inflamar. Entonces eso hace que se vuelva a lastimar y vuelva otra vez el proceso ese de desgaste y es como un círculo cerrado, en donde la propia artritis genera inflamación y eso vuelve a lastimar todo. En la evolución también tenemos que en el propio hueso hay lo que se llama la osteogénesis, que muchas veces cuando los pacientes nos traen radiografías vemos que dicen osteofitos. ¿Qué son esos osteofitos? Acá lo vemos en una imagen, es como un crecimiento anómalo del propio hueso. Acá en esta imagen vemos lo que es una articulación normal, el hueso superior e inferior, la membrana, el líquido sinovial que está rellenando, por decir así, la articulación, la cápsula sinovial por fuera y vemos que hay un espacio entre los dos huesitos. Acá cuando tenemos artrosis, vemos este osteofito y ¿qué vemos? Que el espacio que aquí teníamos ya no está. Este cartílago blanco tampoco está. Entonces los huesos se empiezan a frotar entre sí, por decirlo de alguna manera. Y también lo que termina pasando es que en este proceso las articulaciones no se fusionan como en la artritis, pero sí pierden lo que se llama la relación articular. La articulación deja de estar en eje, empieza como a torcerse. Entonces ya no tiene la misma función que al principio, a pesar del desgaste articular. Bueno, ¿qué clínica vemos en los pacientes? ¿Con qué síntomas nos vienen los pacientes de artrosis? Bueno, lo principal es el dolor. Es el síntoma inicial, es lo primero que aparece y es el motivo de consulta principal. Es un dolor que de entrada aparece de forma intermitente y al revés de los pacientes con artritis que les dolía más en la mañana, les duele más en la noche, después que terminan sus actividades, que llegan del trabajo. Bueno, cuando tuvieron que trabajar mucho, sobre todo gente que trabaja con su físico, no sé, personas que trabajan en el campo o que tienen actividad corporal, notan que les duele más, sobre todo cuando llega la noche. En el avance de la enfermedad lo que tenemos también es la rigidez, que la articulación ya no es tan flexible, se empieza a pasar todo eso que les estaba mostrando y la articulación se va quedando como bloqueada. Eso muchas veces hace que también los pacientes vienen y nos dicen, siento que me cruje la articulación. Ese crujido justamente es porque la articulación se está quedando dura, rígida y es un crack de los propios tejidos que se están endureciendo. Y como les decía en la diapositiva anterior, está lo que se llama la deformidad articular. Por ejemplo, en este caso, vemos en el caso de las manos, que es uno de los lugares donde más vemos artrosis, se aparecen estos pequeños nódulos, que depende de dónde están, pueden ser de Bouchard o de Heberden, son nombres que le ponemos a esos nodulitos que aparecen, estos son típicos de la artrosis. Muchas veces esos nódulos crecen mucho, duelen y son bien patognomónicos, se llaman de la artrosis. Y bueno, y como les decía, la artrosis en sí puede afectar a una o a varias articulaciones a la vez en diferente grado evolutivo y las que son más afectadas en general son las manos, las rodillas, cadera y columna vertebral. Estos son los factores de riesgo para tener artrosis, que ya algunos los mencionamos. Bueno, la edad, el sexo, que las mujeres en general tienen por una cuestión hormonal mayor tendencia a la artrosis, el sobrepeso y la obesidad por el tema de la tracción que genera en las articulaciones. Y bueno, después también el tema de pacientes que tienen todo el tiempo articulaciones que están todo el tiempo siendo exigidas, como pacientes que, por ejemplo, están todo el tiempo con la computadora escribiendo o que tejen y hacen movimientos repetitivos, eso hace que la articulación se desgaste más. También está vinculada al tema de la historia familiar. Cuando tenemos familiares con historia de artrosis, tenemos más tendencia. Después hay otras enfermedades que también aceleran el proceso de aparición de la artrosis, como la diabetes, hemocromatosis o la gota. Y bueno, y la propia artritis autoinmune que hablábamos, que aparece en los pacientes adultos jóvenes, esa inflamación hace que la articulación, evidentemente, en el correr del tiempo, acelere su proceso de envejecimiento y termina en artrosis. Por eso a veces están tan ligadas una y otra. Acá les puse, un poquito de cómo hacemos diagnóstico de artrosis.
básicamente nosotros con examinar al paciente ya nos damos cuenta que tiene artrosis, pero sí pedimos muchas veces, en los análisis de sangre no aparece mucha cosa, que no hay un estudio de sangre que diga esta persona tiene artrosis, pero sí pedimos mucho radiografías. En algunos casos, cuando los pacientes van a ser operados, se pide tomografía o resonancia, y la radiografía y estos estudios imaginológicos lo que hace es darnos un pronóstico y también nos muestra un estado evolutivo. O sea, yo le hago una radiografía a la rodilla hoy a un paciente y veo en 2 años cómo está, si hubo un avance o no. Pero bueno, básicamente es la parte imagenológica y los síntomas, que ya habíamos nombrado cuáles eran: dolor, rigidez, inflamación, deformidad. Una cosa que les quería decir, el tema de la radiografía. Yo siempre digo a todo el mundo que la artrosis tiene lo que se llama que no hay una correlación radiológica y clínica. O sea, hay pacientes que vienen con unas radiografías que están con muchas lesiones de artrosis, no sé, por ponerles un ejemplo, en la columna, y les preguntas, ¿a ti te duele la columna? No. Y de repente te traen la radiografía de la rodilla, que no tiene, o tiene muy pocas cosas, signos incipientes de artrosis, y les duele muchísimo. O sea que todo depende también, no se olviden que en la radiografía vemos huesos y no vemos tejidos blandos. Entonces, que la radiografía diga que nosotros tenemos artrosis no significa que sí o sí nos va a terminar doliendo, aunque es muy probable. Bueno, básicamente eso. Acá les puse unas imágenes como para poder ilustrarles todo lo que estuvimos hablando. Acá una mano, vemos la articulación de las falanges. Vemos esta articulación, por ejemplo, aquí todavía vemos lo que se llama la línea interarticular. Vemos eso blanquito, más blanco, es el cartílago. Aquí vemos que está conservado, vemos una pequeña línea. En cambio acá vemos que está totalmente deformado los huesos, se perdió la línea, el eje del dedo está perdido porque está torcido ya directamente y no hay línea articular. Esta articulación ya sabemos que el paciente no la puede mover. Entonces, esto es lo que vemos habitualmente en esta está en proceso, por ejemplo, esta está bastante bien. Acá vemos un dibujito de una columna vertebral con sus vértebras, y este es el famoso disco intervertebral, y que en la columna con artrosis, ¿qué vemos? Que están los famosos osteofitos que mencionábamos al principio, que son como picos que aparecen en las vértebras, y el espacio que hay entre vértebra y vértebra, aquí vemos que está conservado y el disco está flexible, y acá ya no está, y el espacio se disminuyó muchísimo. En esta vemos una radiografía de una rodilla sana, que de vuelta es lo mismo. Vemos el cartílago, el espacio, este espacio negro pequeño entre las dos articulaciones, está totalmente normal, acá el dibujo. Y acá una rodilla con artrosis, que ¿qué vemos? Este hueso prácticamente fusionado con el otro, y esa línea saludable que veíamos acá ya no existe más. Bueno, como para ir entonces redondeando entre artritis y artrosis, son enfermedades similares, pero no iguales. Son enfermedades las dos reumáticas, las dos provocan dolor, las dos centran su patología en la articulación, pero bueno, ¿qué diferencias tienen? Entonces, después de todo lo que dijimos, bueno, en el caso de la artritis, más que nada se afecta a la membrana sinovial, que es ese recubrimiento que yo les había dicho, y en el caso de la artrosis se afecta más el cartílago, o sea, lo que está en el medio de la articulación. La artritis está asociada a enfermedades autoinmunes o infecciones, esas causas que habíamos dicho, y en cambio en la artrosis hay un desgaste producido por la edad. Entonces, estos son generalidades, ¿no? Después podemos ver varias variaciones, pero bueno. El dolor en la artritis en general es constante. El paciente siempre tiene dolor y es difícil que logre mejoría sin tratamiento. En cambio, la artrosis, el paciente puede tener temporadas también que no duela tanto, y el dolor se pone peor cuando el paciente se mueve. Perdón. Sí, o sea, cuando el paciente se empieza a mover, ahí le duele. O sea, si hace mucho esfuerzo, duele, y cuando se quedan quietitos, ahí mejora. Y a las personas con artritis es al revés. Cuando se quedan quietos, les empieza a doler más. Por eso cuando se levantan en la mañana están con las manos rígidas. Y en el movimiento van logrando alivio. Eso es una cosa muy típica.
Después, bueno, que en la artritis tenemos síntomas extraarticulares y en el caso de la artrosis en general no los tenemos. Y que, bueno, en la artritis, acá lo que dice el diagnóstico suele requerir análisis de sangre y otros estudios, y en el caso de la artrosis no, directamente con los síntomas, una radiología como les mostraba y el examen físico ya podemos tener el diagnóstico. Bueno, esto es el tratamiento convencional que vemos, que utilizamos los médicos en el hospital, en la policlínica, lo que nos brinda la medicina tradicional, la medicina alopática. Primero que nada, los analgésicos. Todos los conocemos, los analgésicos que, bueno, que calman el dolor, bajan un poco la inflamación, dependiendo del tipo de analgésico que utilicemos. Los más conocidos son el ibuprofeno, el paracetamol, la indometacina. Después, dentro de los analgésicos hay otro nivel más también de analgésicos que son los opioides, como la morfina, que se usan en los estadios finales cuando ya el paciente no calma. Y después, aparte de esos analgésicos, para calmar el dolor se utilizan también la condroitina y la glucosamina, que son unos azúcares que están formando parte de los cartílagos, y lo que se vio en la clínica es que tienen un leve y lento efecto analgésico. Y bueno, y al principio se vendían mucho como que eran regeneradores del cartílago, pero eso después científicamente no se demostró. No hay ningún estudio bien hecho que demuestre que la glucosamina regenera el cartílago. Pero bueno, es un medicamento que se utiliza mucho en la artrosis. Es muy bien tolerado en general, así que se utiliza. Y bueno, después otra cosa que también le echamos mano muy corrientemente son los corticoides, como la betametasona, la prednisona, que justamente es una hormona que lo que produce es baja la inflamación de forma potente. Entonces, cuando hay inflamación en la artritis o en una enfermedad, una articulación artrósica que está muy inflamada, también ayuda a calmar el dolor y bajar la inflamación. Y bueno, y en el caso de la artritis reumatoidea se utilizan los inmunosupresores, como el metrotexato, después también la terapia biológica, entre otros muchos, ¿no? Y bueno, y en muchos casos también se agrega la fisioterapia como para intentar potenciar la musculatura de la articulación y mantener la flexibilidad. Eso es lo que se hace a nivel médico generalmente. Y acá vamos a lo nuestro, a lo que veníamos, al tratamiento con apiterapia. Bueno, ¿qué nos ofrece la apiterapia para estas dos patologías? Bueno, acá dice que al ser una terapia de origen natural y con múltiples beneficios, aplica de forma excelente a estas patologías. ¿Por qué? Bueno, la pitoxina y el propóleo en particular han sido extensamente estudiados a nivel científico. Hay muchos estudios que muestran la potencia que tienen en cuanto a la analgesia, como poder antiinflamatorio, también una actividad importante antioxidante y regenerativa. Que estamos hablando de algo que, si bien el analgesia y la antiinflamación, digamos, los analgésicos lo tienen, estas otras dos no la tenemos en la medicina convencional. ¿Qué hace la pitoxina? Bueno, modula la respuesta inflamatoria en el caso de la artritis reumatoidea. Ayuda a regenerar la membrana sinovial que está inflamada y lastimada en esos procesos. Ayuda a la producción del líquido sinovial que rellena la articulación, también haciendo que esté como hidratada para que se pueda mover bien. Tiene un potente efecto analgésico que ya todos conocemos, que se dice que es 10 veces más potente que el de la morfina, que justamente es uno de los analgésicos opioides que utilizamos donde hay un dolor muy intenso. Mejora la perfusión sanguínea articular, o sea, hace que llegue más sangre a la articulación y con más sangre llegan más nutrientes, entonces hay más chance de que el tejido se regenere. Y también tiene un efecto antibiótico preventivo, porque muchas veces estas articulaciones que están ya fuera de eje, lastimadas, tienen tendencia a infectarse en algunos pacientes. Bueno, ¿qué otra cosa hace? O sea, a nivel micro, ¿qué hace la pitoxina? Bueno, reduce la producción de los mediadores de la inflamación. O sea, todas esas sustancias que se encadena hacen que las articulaciones se inflamen, las reduce.
reduce su producción. Entonces eso hace que se controle la inflamación dentro de la articulación. Disculpas. Activamos también el sistema noradrenérgico que inhibe la parte descendente del dolor, o sea que reduce la frecuencia e intensidad del dolor. Actúa a nivel del dolor a nivel local y a nivel central. Después tenemos también la inhibición del factor nuclear kappa beta, que lo que hace es justamente reducir la velocidad en la que se deteriora el cartílago, incrementa la supervivencia del condrocito, ayudando a que justamente el condrocito viva más y por lo tanto regeneremos más rápido ese cartílago. Todo esto no lo tenemos en ningún ibuprofeno. El ibuprofeno alivia el dolor cuando se necesita, hay que tomarlo. Yo no es que odie los analgésicos porque son una herramienta muy útil. Sentir dolor no es nada agradable y bueno, cuando se necesita se utiliza. Pero la pitoxina calma el dolor, baja la inflamación y aparte tiene todo este proceso de ayuda a la regeneración de los tejidos y en particular del cartílago, que es la base y el origen fisiológico de la patología. Así que eso es algo muy a tener en cuenta. Bueno, aquí les puse un resumen de un plan de dosis de apitoxina en pacientes con artrosis. Este es uno que a mí me gustó, lo saqué del doctor Andrés Jaua, de la UAO, que me pareció un plan bastante balanceado, pero como todo, cada paciente es distinto. No es lo mismo un paciente joven con una artritis leve, con un dolor tolerable, que un paciente que viene muy dolorido, muy inflamado. Entonces, eso lo vamos a ir viendo. Siempre yo recomiendo empezar con la mínima dosis que creamos que el paciente puede tolerar y justamente ir viendo cómo lo tolera y cómo va reaccionando ese paciente al tratamiento que le estamos dando. Eso para todos, en general. ¿Cómo aplicamos la pitoxina en pacientes con artrosis? Bueno, subcutánea o intradérmica. Se hace una sesión entre una semana a 15 días y se empieza en general con 6 unidades internacionales de D3 y se va ascendiendo lentamente con 2 a 4 unidades internacionales por sesión hasta lograr el alivio del paciente. O sea, cuando el paciente viene y nos dice, sí, ya me siento mejor, me duele mucho menos, ahí, bueno, podemos mantener esa dosis por un tiempo prudencial y después que el paciente tiene un periodo que también hay que determinarlo en cada paciente de alivio, se puede hacer un mantenimiento con aplicaciones cada 2 meses. Eso es en general. Después, bueno, tenemos la opción de aplicar alrededor de la articulación o alrededor de la lesión pequeñas cantidades o micropiquetes, que se llaman, o microinyecciones de apitoxina en dosis más bajas, en sitios cercanos o rodeando la articulación. Después, una cosa que también se utiliza mucho es justamente, en vez de funcionar sobre la articulación o en cualquier lado, estamos buscando los puntos de acupuntura. Sabemos que la acupuntura es una herramienta extraordinaria para calmar el dolor. Hay puntos de analgesia que están también demostrados, que si uno los estimula, calma el dolor. Entonces nosotros buscamos esos puntos para ahí inocular la pitoxina. Los puntos más frecuentemente utilizados en ese manejo de la artrosis, bueno, están como acá divididos por los ejes de la medicina tradicional china, en madera, fuego, tierra, metal. Y vamos viendo según la tolerancia y la respuesta del paciente qué puntos vamos utilizando. Acá tenemos que, como usamos dosis más bajas, porque la idea es estimular el punto, diluimos esas 6 unidades que están dichas ahí con un poquito de suero salino y vamos tocando esos puntos y ahí hay que hacerlo un poco más seguido. Yo generalmente buscamos cada 7 días si es posible. Otra opción son las gotas sublinguales de apitoxina. En general se mandan unas 20 gotas por día. Es importante el tema de que sean sublinguales porque si se toma la apitoxina, hay mucha controversia en cuanto a eso, pero el tema que yo considero que bajo la lengua hay como mejor absorción, igualmente el paciente lo termina tomando, pero con esas 20 gotas mantenemos el tratamiento que hicimos subdérmico. Y la otra opción también es la apitoxina en crema, que se puede aplicar sobre las articulaciones doloridas
2 o 3 veces por día, el paciente lo hace en su casa y eso también potencia el tratamiento que hicimos en el consultorio. Bueno, para la artritis en general es una enfermedad más rebelde. Para tratar se utilizan dosis más altas de apitoxina y dependiendo del paciente se pueden llegar a utilizar dosis muy altas porque a veces la enfermedad es como media resistente. También es importante ver qué está tomando el paciente. Muchas veces los pacientes con artritis reumatoidea vienen con un tratamiento de corticoides muy alto, entonces eso bloquea un poco la acción de la artritis y tenemos que ir piloteando, de ir bajando de a poco el corticoide a medida que ascendemos la dosis de apitoxina y bueno, y a veces nos lleva unos meses para tener una respuesta buena. Al igual que en la artrosis, empezamos con una aplicación subcutánea, con una sesión cada 7 días. Acá sí, lo ideal sería cada 7 días, no esperar 15. Y bueno, se inician con 10 unidades de D3 y bueno, vamos ascendiendo paulatinamente, como les dije, en el caso de la artrosis. Y bueno, vamos evaluando al paciente y buscamos que se reduzca la inflamación y el dolor. Ahí, después que el paciente nos dice, bueno, sí estoy mejor, ya no me duele tanto, puedo mover bien las manos, bueno, ahí podemos entrar en la etapa de mantenimiento y aplicar cada 2 meses. Después también tenemos la aplicación periarticular o perilesional, al igual que en la artrosis. Yo como punto a destacar en este caso, yo eso solo lo hago siempre y cuando no esté demasiado inflamada la articulación. A veces los pacientes con artritis tienen unas inflamaciones muy, muy severas y si nosotros inoculamos veneno ahí, vamos a generar más inflamación lógica que se genera cuando uno coloca el veneno, entonces el dolor se puede potenciar, más allá que después mejora, el dolor puede ser mucho, entonces buscamos una zona cerca, pero no directamente sobre lo que está inflamado. Y otra cosa que yo he visto, por lo menos en la práctica clínica mía, si bien los pacientes, como les decía, se les afectan las articulaciones interfalángicas o los famosos nudillos, cuando están inflamados, puncionar esa zona es muy doloroso, porque ya es una zona con muy poco, digamos, tejido, o sea, son zonas con mucho hueso y muy inervadas, es una zona difícil. Entonces, en general, la inoculación, digamos, del tratamiento lo busco entre las falanges, perdón, entre los metacarpos, para que ahí sí tratamos la zona, pero es una zona donde hay más tejido. Entonces, tenemos un tratamiento local, pero sin agredir tanto a la pobre falange que generalmente llega muy, muy lastimada. Bueno, al igual que en el caso de la artrosis, tenemos los puntos de acupuntura, que son los típicos que se utilizan para aliviar el dolor. Y después también tenemos que usar sesiones más frecuentes cuando hacemos acupuntura con terapia de abejas. Y al igual que en la artrosis, podemos utilizar gotas sublinguales y apitoxina en crema. Acá les dejé un cuadro con los productos de la colmena vinculados a la artrosis y a la artritis y qué acción terapéutica tienen. Porque me extendí un poquito más en la pitoxina porque es el producto estrella, pero no nos tenemos que olvidar que todos los productos de la colmena son útiles para esta enfermedad y para muchas otras más. Y no nos olvidemos también de la sinergia. Yo siempre digo a los pacientes, no es solo la pitoxina o no es solo el propóleo, los productos de la colmena se potencian entre sí. Entonces, dependiendo del paciente y de la patología, los vamos combinando y obtenemos muchísimos mejores resultados que si solo usáramos, por ejemplo, apitoxina. Aquí, por ejemplo, en el caso tienen acá los productos de la colmena, la dosis sugerida en artrosis, la dosis sugerida en artritis. ¿Y qué acción terapéutica tiene cada producto? En el caso del propóleo, en ambas enfermedades se utilizan 20 gotas al día, en una tintura del 30%. ¿Qué hace el propóleo? Bueno, secuestra los radicales libres, esos que hablábamos al principio, que son esas sustancias que están como cargadas, que hacen que se acelere el deterioro del cartílago. Entonces, al secuestrar esos radicales libres, disminuimos la velocidad en que se deteriora normalmente el cartílago. Después la jalea real. La jalea real, en el caso de la artrosis, planteamos unos 300 miligramos al día por 15 días.
Yo normalmente en artrosis 300, en artritis 500 y hago pulsos, por decirlo así, 15 días sí y 15 días no. No me gusta trabajar con la jalea durante mucho, mucho tiempo. Lo hago como un empujón que se le da al tratamiento y como decía, cada paciente es distinto, vamos viendo la respuesta, pero no hacer tratamientos largos con jalea real, eso es importante. ¿Qué nos da la jalea real? Bueno, aporta nutrientes que alargan la supervivencia del condrocito, que recordemos es esa célula que está dentro del cartílago que se divide y lo mantiene vivo. Y entonces, al hacer que ese condrocito viva más, bueno, se deteriora menos el cartílago y hace que las células madre se diferencien a condrocitos. Acordémonos de que la jalea real es un súper alimento que producen las abejas para la reina y que la reina vive mucho más que el resto de las abejas, es más grande que las otras porque justamente sus tejidos están potenciados a crecer. Y es un nutriente muy poderoso. Así que, bueno, básicamente generamos un número de condrocitos funcionales más alto. Después el polen, otro superalimento. Acá, bueno, en el caso de la artrosis yo mando 10 gramos por día, que es más o menos una cucharita de café llena en ayunas, que lo mejor es, si es polen seco, disolverlo en agua o en jugo y tomarlo en ayunas o en el desayuno. Y también en la artritis 20 gramos, que es más o menos una cucharada de sopa llena. ¿Qué hace? Bueno, nos aporta nutrientes, y reduce también, se demostró en un estudio, la velocidad del acortamiento de los telómeros de los condrocitos y eso hace que se envejezcan más lento. O sea, disminuye el envejecimiento o enlentece el envejecimiento del cartílago. Después, bueno, la miel de abejas, en el caso de tanto de artrosis como de artritis, en los dos mando generalmente 20 gramos, que son 2 cucharaditas de té, que pueden ser una en el desayuno y otra en la merienda. ¿Qué hace la miel? Bueno, se demostró que inhibe la vía de las capasas, que son unas sustancias que están mediando la apoptosis, que es la muerte programada de las células. Y se vio que en los pacientes con artrosis y artritis, esa apoptosis, que es la muerte natural de la articulación, del condrocito, se da antes, o sea, ese condrocito vive menos. Entonces, cuando inhibimos esas sustancias que se están activando para llegar a la apoptosis, limitamos su muerte, entonces hay más condrocitos funcionando. Todo esto no hay analgésico que lo haga, eso es muy importante. Así que bueno, según el paciente, yo no digo que todos los pacientes tengan que tomar todo, el propóleo, la jalea, el polen, no, pero sí ir probando y rotando y no quedarnos solo con la pitoxina. Y bueno, y como todo en la vida, y como nosotros mismos somos un todo, no nos podemos quedar solamente con el tratamiento de la apiterapia. Tenemos que también recomendarle al paciente que, bueno, que tenga su mente conectado con su sanación, con su curación, con tener una vida más saludable. ¿Cómo lo hace? Bueno, mejorando su dieta, tomando mucha agua, tisanas, se pueden elegir hierbas que ayuden a desinflamar en el caso de la artritis o a calmar el dolor en el caso de la artrosis. O sea, tés, agua, mucho consumo de frutas, verduras, evitar alimentos procesados y que tengan conservantes, porque eso está súper demostrado que aumenta la inflamación. O sea, tener conciencia de qué es lo que estamos comiendo más allá del tema de mucha gente dice, porque comer sano es caro. No es tan así. A veces tenemos que elegir dentro de lo que hay qué es lo que nos sirve y qué es lo que no, y eso a veces no es tan obvio. Es importante enseñarle al paciente que elija qué es lo que le hace bien en su alimentación. Después, otro pilar muy importante en el tratamiento de estas patologías de artritis es la actividad física que sea sin impacto. O sea, evitar que la articulación reciba un impacto, por ejemplo, saltar, eso no. Pero sí pueden hacer caminatas, yoga, natación, tai chi. Es una actividad física que obviamente tiene que estar adaptada al paciente, adaptada a qué tan limitada está la función de la articulación y ser progresiva. Empezar de a poquito, ir agregando y que si es posible que sea diario, o sea, mantener en actividad las articulaciones
sin dolor y sin inflamación, hace que se mantengan también saludables. Y bueno, y después tampoco podemos nunca olvidarnos del área espiritual, emocional, reafirmar el apoyo familiar, hablar con los familiares, explicarle lo que le está pasando al paciente, qué tratamiento estamos haciendo, bueno, todo lo que involucre las creencias o dogmas que ayuden al paciente, vincularlo con grupos de apoyo o con terapeutas, vincularlo con otros pacientes capaz que tengan lo mismo o que se vinculen socialmente con otras personas, que tengan una vida social, eso sobre todo en los pacientes de tercera edad es muy importante. Y bueno, y también a veces juntar otras terapias que puedan coadyuvar, como por ejemplo la biodecodificación, que ayuda como a desentrañar algunas cosas que están vinculadas con la enfermedad. Somos seres complejos, somos un todo, no somos un cuerpito caminando nada más, entonces todas estas cosas son muy importantes de irlas tratando y que el paciente las entienda. Bueno, por acá estaríamos terminando, muchísimas gracias. Espero haber sido clara. Bueno, muchísimas gracias, doctora Laura. Ha sido una conferencia muy interesante que aporta pues muchos elementos para conocer primero, digamos, los mecanismos fisiopatológicos de estas enfermedades frecuentes, su manejo tradicional alopático, pero especialmente su manejo con apiterapia, ¿no? Hay muchas preguntas, doctora Laura, nos preguntan desde muchos países. Este es un tema de verdad supremamente relevante. Hay un aspecto que usted tocó, doctora, sobre los beneficios de la apiterapia, comparándola con la medicina, digamos, tradicional, y es que tiene unos elementos adicionales complementarios que la hacen, digamos, valiosa dentro del manejo de la artritis y la artrosis. Y uno de ellos es, por ejemplo, el manejo de la oxidación que se puede presentar en estas enfermedades. Es decir, la apiterapia tiene propiedades antioxidantes que repercuten, por ejemplo, en el avance tanto de la artritis como de la artrosis. ¿Usted nos podría contar un poco, doctora, cuál es la incidencia que tiene la oxidación en estas enfermedades en cuanto, por ejemplo, a su avance degenerativo, y podría profundizar un poquito más sobre esas propiedades antioxidantes de la apiterapia en estos casos? Sí, o sea, como les mostré ahí en el proceso fisiopatológico, tanto de la artritis como de la artrosis, está el propio envejecimiento del tejido y después el otro punto que en cada paciente es variable, pero a medida que la enfermedad avanza, el proceso oxidativo se va potenciando. Desde el punto de vista de los factores oxidativos que se desprenden de los propios tejidos, y como por ejemplo el oxígeno activado, y después la propia inflamación, toda esa cadena inflamatoria o proinflamatoria que estábamos mencionando, a un tejido que está envejeciéndose lo está dañando aún más. Entonces, esa capacidad del tratamiento con apiterapia en cuanto a bloquear esos factores oxidantes, cuando a veces no quiero entrar en tecnicismos muy como médicos, porque en realidad lo importante acá es que estamos logrando un tratamiento global. No solamente calmamos el dolor y la inflamación, estamos frenando procesos biológicos, como tú decías, la oxidación es uno de ellos, en donde produce inflamación y destrucción del tejido, del famoso condrocito, que es una célula viva y que, bueno, que al estar atacada por todos esos tejidos, por todas esas sustancias, muere antes. Y entonces el tejido tiende a desaparecer. Perfecto, y ese es uno de digamos, de los aspectos más relevantes posiblemente de la apiterapia, ¿no? Digamos, intervenir incluso en procesos de muerte celular prematura, por ejemplo, en los condrocitos, ¿no? Y usted nos hablaba un poquito de eso. La apoptosis que yo les mencionaba, Sí. que se detiene la apoptosis, que la apoptosis es la muerte programada celular. Todas las células en algún momento mueren, tienen un ciclo de vida, como todas las cosas vivas, y lo que se vio que en la artrosis, esa apoptosis ocurre antes.
Entonces, logramos con la apiterapia hacer que se reprograme, por decirlo así, y que la apoptosis ocurra cuando tiene que ocurrir. Entonces, logramos que esa célula viva más. Exacto. Entonces es un tratamiento integral, ¿no? Finalmente se maneja dolor, se maneja inflamación, pero también en los procesos oxidativos y la muerte prematura, ¿no? La apoptosis prematura. Doctora, nos preguntan sobre los casos muy avanzados. En los casos muy avanzados, por ejemplo, en una artritis reumatoide donde ya se presenta una deformación importante, ¿qué resultados se pueden ver con la apiterapia? ¿Cuáles son los beneficios en los estadios ya muy avanzados de la enfermedad? Sí, eso es un tema. Como les decía, este tipo de enfermedades degenerativas, cuanto antes comience el tratamiento, sobre todo el tratamiento regenerativo, para frenar esa inflamación y frenar lo que se llama degeneración del tejido, que el tejido se va destruyendo y ya después, cuando en los estadios avanzados ya el hueso, como les mostraba en una imagen, se fusionó, el hueso, la articulación está ya bloqueada, ahí ya lamentablemente es poco lo que podemos hacer en cuanto a la regeneración, pero sí podemos hacer mucho en la calidad de vida del paciente, porque recordemos la gran potencia analgésica que tiene la pitoxina. Entonces el paciente puede vivir prácticamente sin dolor a pesar de tener una articulación ya con una artrosis muy avanzada. Entonces, siempre podemos sacar un beneficio, así sea una artrosis avanzada o una artritis avanzada. Aparte, el poco tejido que pueda quedar vivo lo mantenemos. Y después protegemos a las otras articulaciones, porque no se olviden que esto, sobre todo en la artrosis, no tenemos una articulación o dos, todas las articulaciones pueden estar afectadas, entonces a veces, yo esta rodilla ya no me la salva nadie. Bueno, vamos a tratar también de cuidar a la otra y de cuidar la columna y de todo lo que todavía está bien, por decirlo así, mantenerlo y calmar el dolor, porque el dolor todos sabemos que es un factor que deprime mucho al paciente, genera un impacto en la familia terrible. El dolor crónico tiene efectos a nivel de la presión arterial, de la glicemia, o sea, es deletérea. Realmente un paciente con y sin dolor es totalmente diferente. Aunque no podamos capaz devolver la funcionalidad al paciente, sí podemos mejorar su calidad de vida. Así es importante recordar que estas son enfermedades sistémicas, ¿no? No atacan solamente una parte del cuerpo, una sola articulación, ¿no? Entonces, por más avanzado que esté en una articulación, es importante estar en ese tratamiento porque con eso se pueden estar protegiendo las demás articulaciones, ¿verdad? Bueno, Angélica, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta para la doctora? Pues en esta parte que estaban comentando usted, doctor, se me hace muy puntual, muy importante un aspecto que tocó la doctora Laura sobre la modulación de la respuesta inflamatoria con la pitoxina. Y bueno, dejar muy puntual a todo el público que nos ve que la sustancia de la abeja, la pitoxina, el veneno de la abeja, como en algunos lugares se les denomina, pues ella nos los deja totalmente claro en la charla que sí regenera la membrana sinovial. Entonces también nos habla de la coadyuvación en la producción de ese líquido sinovial, lo cual estaríamos aquí con la charla de la doctora, pues reafirmando efectivamente que la apiterapia pues es más allá que un paliativo, o sea, una medicina completamente integrativa, adaptable a todo tipo de medicinas, incluso alopatía o alguna otra terapia natural que pudiese estarse efectuando. Y bueno, también ella la puntualiza aquí perfectamente como una acción antibiótica preventiva a la pitoxina. Entonces aquí podríamos estar viendo, y que la doctora no nos deje mentir, que efectivamente el tratamiento con la pitoxina nos va a generar o a regenerar, perdón, la membrana sinovial. ¿Es cierto, doctora Laura? Es así, es así. Yo intenté resumir, son dos enfermedades muy complejas, hay muchísima información. Si me hubiera extendido mucho, jamás hubiera podido en 40 minutos como intenté hacerlo. La idea era tener una idea de cada enfermedad. Hay muchos detalles, cada vez se sabe más, hay muchos estudios, pero en cuanto a la membrana sinovial, es lo primero que se afecta en la artritis reumatoidea.
no en el caso de la artrosis. En la artritis reumatoidea sí, lo primero que se inflama es, la articulación por dentro y esa membrana está como dura. Ustedes tocan el huesito, la articulación y el paciente salta. Bueno, los reumatólogos justamente cuentan las articulaciones y te hacen esto, tic, tic, y ahí ¿qué es lo que está doliendo? La membrana sinovial, es como una bolsita que recubre a la articulación, y eso está inflamado. Y como yo les decía, la inflamación es como, pongo el ejemplo, yo me corto la piel y se me cura, y vuelvo a cortarme ahí, ¿y qué me queda? Una cicatriz. Y si me vuelvo a cortar en el mismo lugar, se me va a hacer otra cicatriz más gruesa, más grande. Y si lo repito y lo repito, voy a tener una cicatriz enorme, fibrosa, ya la piel no va a ser flexible. Eso mismo pasa en la articulación. De tanto inflamarse y desinflamarse, el tejido se va poniendo duro, rígido, y se va destruyendo. Entonces, tenemos que frenar ese ciclo, porque eso es lo que destruye finalmente la articulación. Así es. Doctora, hay otro aspecto que se tocó y es muy importante, y es la sinergia entre los productos de las abejas. Entonces, muchas veces se suele dar mucha relevancia al veneno de abejas, siendo este un producto muy importante, y a veces se deja un poco de lado los demás productos de las abejas. ¿Usted nos podría hablar un poquito más, profundizar sobre esa sinergia, especialmente en estas enfermedades? Porque es importante no solamente el uso del veneno de abejas, sino los demás productos y cómo complementan el efecto del veneno de abejas en estos casos. Sí, tal cual. Eso de la sinergia es justamente, sinergia significa que una cosa potencia a la otra. Si yo te doy solo apitoxina, voy a tener un buen efecto, pero si a la apitoxina le agrego, por ejemplo, jalea real, voy a hacer que esa apitoxina, la misma cantidad, sea más potente, porque se le suma. No nos olvidemos que la colmena es una única estructura que está en equilibrio y que es un todo. Entonces, es como que son piezas que encajan. Por eso lo de la sinergia es tan así. En el caso de la artritis, en general, tanto la jalea real como el polen tienen muchísimos nutrientes que son nutrientes a veces minerales, oligoelementos, que no están en la alimentación habitual que tenemos. Y al ingerirlos le damos esos nutrientes al cartílago que normalmente no los tiene y que son muchas veces forman parte del cartílago. Y como les decía en la presentación, en el caso de la jalea real es una sustancia que da nutrición y al mismo tiempo estimula el desarrollo de los tejidos. En el caso del condrocito está demostrado que los condrocitos que están estimulados con jalea real se multiplican y viven más que los que no. En el tema de la jalea real, yo siempre digo, la gente muchas veces piensa, si me hace bien una cucharita, me tomo 2 que me hace mejor. No, la jalea real es un alimento muy potente, un producto muy potente que por eso yo les insistía en que yo normalmente lo utilizo por 15 días, descanso, cada uno tiene su forma, pero no es recomendable por la potencia del estímulo que tiene irse mucho tiempo con la jalea. Por eso yo les decía que a veces voy como rotando los productos de la colmena. Podemos hacer un impulso con jalea real, después empezar con el propóleo, que el propóleo decíamos que inhibe los radicales libres, justamente bloquea los radicales libres, que es lo que hablábamos de la oxidación. Hacemos que los tejidos se destruyan menos. Decime, Gustavo. Sí, muchas gracias, doctora. Totalmente de acuerdo. En la jalea real se ha encontrado una hormona que se llama royalactina, que es precisamente la que le da la capacidad a la abeja reina de vivir muchos años y poder tener esa capacidad de reproductiva, de poner muchos huevecillos. Cada día la abeja reina pone más huevos de lo que es su propio peso, y lo que consume durante toda su vida es la jalea real. Esta jalea real en nuestro cuerpo potencia la producción de células madre pluripotenciales, en este caso de los condroblastos, que van a especializarse, diferenciarse y dar los condrocitos. Entonces es una terapia que ayuda. También la pitoxina también ayuda mucho en el proceso de
antiinflamatoria y también analgésica para controlar el dolor. Lo primero, pues, es que ayuda a reducir la inflamación y el dolor, y de esa manera el paciente siente un alivio. Y luego con los nutrientes, igual, si le combina el polen, pues le estaría dando los elementos para poder regenerar esos tejidos. Es así como se potencian estos dos productos de la colmena. Es lo que quería aportar. Muchas gracias, doctora. Sí, es así tal cual. O sea, yo lo que quiero dejar el concepto, no quiero ser redundante, pero de que la apiterapia ayuda a estas patologías de artrosis, de artritis, de varios puntos. O sea, logramos muchas cosas que en global mejoran mucho la enfermedad. Cosas rápidas, el analgesia, lo que logramos primero en general es el alivio del dolor, pero todo esto de la antioxidación, de la regeneración, lo vamos logrando con el correr de los meses y a veces el paciente no se entera, pero existe y no lo tenemos en otros tratamientos. Entonces, estas patitas que forman el tratamiento creo que son súper importantes y es un concepto que quería dejarlo porque creo que es fundamental. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, pues aquí en nuestra página de Facebook, para todos los que nos ven a través de la red de Apiterapia y Salud Integral México, tenemos muchos saludos desde México. María Teresa Gil le da las gracias y le envía saludos desde Toluca, Estado de México, por su excelente ponencia. También tenemos a Marisa Cardoso, que la está viendo desde Uruguay. Le envía muchísimos saludos, doctora. Y bueno, tenemos a Araceli Paredes, que nos tiene una pregunta. Ella nos dice: doctora, a mi hermana le acaban de diagnosticar artritis reumatoide O positivo. Ella tiene 42 años. ¿Dónde la podemos ver para que la revise? Ah, ya. Pero nos dice, ellos son de México. Ellas quieren una consulta con la doctora Laurita. Entonces, doctora, yo digo que pronto por acá la doctora Laurita, yo creo que va a estar acá en México. A trabajar con Araceli, sí te puede revisar, ¿por qué no? Bueno, sí, con mucho gusto. Sí, la artritis reumatoidea es, cuando uno recibe el diagnóstico, es como una bomba, porque aparte, como todo ser humano, lo primero que hacemos cuando nos dicen tenés tal cosa, entras a internet, googleás y te querés morir con todas las cosas que puedes llegar a leer de la artritis reumatoidea. Y yo lo que le quiero decir ¿cómo era el nombre de la señora? A ver, ay, es que no estoy viendo las otras redes, perdón, doctora. No importa, pero bueno, yo le quería decir a esta paciente que es importante que, como les decía en la exposición, empezar temprano con el tratamiento. Con 42 años sos muy joven, necesitas ya empezar el tratamiento para justamente evitar llegar a perder la función, sobre todo de las manos. Se puede tener una calidad de vida buena. Como también decía en la presentación, es una enfermedad que tiene empujes, que no se cura, pero no es lo mismo vivirla con analgésicos que con un tratamiento de base como es la apiterapia y con todo eso otro que hablábamos, ¿no? De la calidad de vida. Bueno, la herbolaria también puede ayudar muchísimo. Un tratamiento global. Concentrarnos en la sanación, en pensar que podemos, aprender a convivir con la enfermedad. Hay muchas cosas para hacer. Lo más importante es no abatirse, no dejarse pensamientos negativos y, bueno, yo estoy disponible. Ahí tienen una terapeuta excelente en México, pero bueno, si quieren consultar conmigo, yo doy consultas por vía Zoom. Podemos hacer una consulta sin problemas, así que si quieren pueden contactarse conmigo en mis redes y concertamos una consulta para sacarse las dudas o si quieren algún consejo, con todo gusto. Así es. Es Araceli Paredes, perdón, doctor. Araceli Paredes, bueno, un gusto, un beso para Araceli. Y su hermana era que tenía la es la que tiene artritis reumatoide, así es. Uh-huh. Bueno, para las personas que quieren contactar a la doctora Laura Cheramelo, pueden buscarla en Facebook e Instagram como @terapia de abejas. Ahí pueden ver todos en el banner, todas las personas interesadas, no solamente en Uruguay, también la doctora puede hacer consulta a través de Zoom, entonces pueden encontrarla de esa forma. Doctora, una pregunta respecto a los ciclos del tratamiento. Bueno, como usted acaba de mencionar, estas son enfermedades que tienen manejo pero no cura. Y en ese caso,
¿cómo recomienda usted los ciclos de tratamiento? ¿Es un paciente que debe estar cada cuánto, por ejemplo, haciéndose un refuerzo con el tratamiento de apiterapia? ¿Usted cómo maneja un poco eso? ¿Tú te referís a artrosis o artritis reumatoidea o a las dos? A las dos. A las dos. Mira, en general, el tratamiento inicial es como más intenso en los primeros 3 meses. Estoy hablando en general. Yo siempre digo, esto es como un traje que le hacemos a medida al paciente. No todo el buzo, no toda la remera le queda a todo el mundo igual. Bueno, esto es lo mismo. Tenemos herramientas que nos dan las abejas y bueno, y toda la experiencia clínica que tenemos y tenemos un esquema de base, pero nos vamos adaptando. Lo que ocurre habitualmente, tanto en artritis como artrosis, es que hacemos un tratamiento dependiendo de la intensidad del dolor, dependiendo de qué tan afectado esté el paciente. Si es mucha la afectación, mucho el dolor, lo hacemos una vez por semana, ya te digo, entre 2 y 3 meses, varias sesiones, y si no, puede ser cada 15 días. En ese plazo, habitualmente logramos una mejoría, calma el dolor, baja la inflamación, y justamente vamos piloteando la dosis para obtener resultados. Por eso cada encuentro con el paciente no es solamente aplicar el tratamiento, sino evaluar cómo está, cómo siguió, cómo toleró el tratamiento, cómo está la articulación, cómo está en general. Y a partir de ahí vamos armando el tratamiento durante el proceso. Después que el paciente logra un alivio, se puede mantener muchas veces con gotitas o comprimidos sublinguales de apitoxina, con todos esos cambios que dijimos del estilo de vida, y se puede después hacer una aplicación cada 2, cada 3, cada 4 meses. Muchas veces cuando los pacientes, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoidea, entran en remisión, pueden pasar meses sin tener ninguna aplicación, pero de repente viene un empuje, vuelven a tener síntomas y bueno, capaz que tenemos que hacer un nuevo ciclo y vamos extendiendo después los periodos de tratamiento. O sea, no es un tratamiento que se hace para siempre, son aplicaciones y bueno, lo vamos viendo en cada caso. Perfecto. Doctora, y respecto al estilo de vida, usted nos comentó algunos aspectos que hay que tener en cuenta que repercuten, digamos, en la mejoría. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta que podrían empeorar respecto al estilo de vida, los síntomas y el avance degenerativo de estas enfermedades y por tanto es importante evitarlos? Bueno, como les decía, el tema de la alimentación es una cosa que es totalmente importante. Hay alimentos que se conoce ya que son proinflamatorios, como por ejemplo la leche, las harinas, los azúcares refinados. Eso está demostrado que cuando nosotros ingerimos esos alimentos, sobre todo en cantidades grandes, producimos un efecto de inflamación. Entonces, una persona que tiene artritis reumatoidea y que está, por ejemplo, tomando mucha cantidad de leche, que come mucha harina, mucho azúcar, está generando una inflamación permanente y constante en todo su sistema digestivo y en el organismo en general. Después, todo lo que hablábamos de los químicos, los conservantes, las cosas que vienen enlatadas, que vienen empaquetadas, todas esas cosas están ahí adentro en condiciones para que las comamos porque están con químicos y esos químicos son justamente oxidativos y muchas veces intoxican nuestro organismo de forma lenta y no nos enteramos. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que evitarlas. Todos las tenemos que evitar, pero los pacientes que tienen una patología como esta, más aún. Después, lo otro que tenemos que tratar es que dentro de la posibilidad es que el paciente se mueva. No cuando está inflamado, cuando está dolorido. Si tenemos una persona con la rodilla así, toda roja, no la vamos a mandar a caminar. Pero después que van mejorando con el tratamiento de forma progresiva, ir haciendo caminatas, recuperando de a poco la función, hace que, porque yo siempre digo, los tejidos que no se usan se reabsorben. Entonces, si el paciente se queda quieto, estamos potenciando la reabsorción de los tejidos. Entonces, tenemos que mantener al paciente activo. Y bueno, después toda la parte emocional, ¿no? Si una persona que está triste, que está deprimida por toda su situación, si no pide ayuda, a veces es muy difícil salir de esos pozos depresivos. Y bueno, en el caso de la artritis reumatoidea, por ejemplo, la depresión y la tristeza son generadores de que el sistema inmunológico se ponga más agresivo, ¿no? Y bueno, y todo lo que repercute en la calidad de vida. Entonces,
tratar de, como te decía, mantener el espíritu, de movernos, de comer saludable, eso es muy, muy importante. Muchas gracias, doctora. Angélica, ¿tienes alguna otra pregunta? Bueno, aquí tenemos algunos saludos para la doctora. Valquiria Martínez de Uruguay, muchos saludos, dice. Jesús Douglas, muchas gracias por su exposición, doctora Laura. David Cárdenas dice, un saludo desde Perú, muy agradecidos por compartir estos conocimientos. Apiario Rotzán de Veracruz, saludos, dice, desde Veracruz, México. Marina Maya, saludos desde el Ajusco en Ciudad de México. Y Yolis River dice, hay dos preguntas. Una dice, ¿cómo se adquiere la apitoxina? Esa sería la primera pregunta y ya luego le puedo dar la otra. ¿A qué se refiere con cómo se adquiere? Bueno, yo creo que las presentaciones de la apitoxina. ¿Qué tipo qué presentaciones viene la apitoxina para aplicarse? Ajá, Bien. sí. Bueno, tenemos la apitoxina que siempre manejamos, que es la líquida, digamos, que es la que viene en ampollas, o muchas veces hay apiterapeutas que usan la propia abeja, que usan la abejita y con el aguijón de la propia abeja inoculan el veneno. Ese es el veneno, digamos, directo de la abeja. Después tenemos el veneno liofilizado, que ese veneno se recolecta en las colmenas por un proceso que hacen los apicultores, se esteriliza y se coloca en ampollas, que son las que utilizamos generalmente los apiterapeutas, porque yo en particular las prefiero porque puedo medir mejor la dosis de aplicación y bueno, por otros motivos más yo utilizo esa, pero esa es la apitoxina pura, digamos, que colocamos bajo la piel o en los lugares de dolor. Después la apitoxina también se puede, como decíamos, utilizar a través en comprimidos o en gotas bajo la lengua, que si bien no es tan potente la acción, refuerza la acción que ya logramos colocándola subcutánea. Y después la otra opción también muy frecuente es la en cremas o en ungüentos. Está la apitoxina en esa cremita y sobre la inflamación o sobre el dolor ponemos la crema y también tenemos buenos resultados. Hay otras formas, la ionoforesis, pequeños parchecitos. Yo utilizo esas tres primeras que les dije y creo que con eso ya abarcamos muy bien todas las formas de dolor. Muchas gracias, doctora. Bueno, el otro es de Eisenhower Artundanga. Dice, buenas noches, un gusto desde Palermo, Colombia, dice. Importante esta conferencia. Yo tengo artrosis. La pregunta es, ¿lo puedo tratar con apiterapia? Obviamente sí, y pues usted ya le va a responder sí, cómo le puede hacer. Con todo gusto. Sí. Bueno. Bueno, acá sí, tenemos también aquí dentro de la red de Apiterapia Salud Integral México. Araceli Paredes, bueno, pues obviamente le da las gracias, doctora. Y bueno, pues tenemos también saludos de Ross Merchun, que es un alumno de acá de México, él la está viendo desde Chiapas, y le envía muchísimos saludos. Ya todo México la quiere ver por acá, doctora Laurita. Voy a tener que volver, ya me gustó mucho México, voy a tener que juntar para el pasaje y volver. Con gusto lo esperamos y estamos ahora en Toluca, pero si gusta en Cancún también nos podemos ver allá. Yo me quedo ya tiene muchos pacientes que quieren tener consulta con usted. Ahora también, bueno, pues en pantalla estuvimos viendo el teléfono de la Red de Apiterapia Salud Integral México, quienes estén interesados, por ahí aparece en la pantalla también el teléfono de la World Apitherapy Organization y por supuesto el contacto de la doctora Laurita Cheramelo. Doctor David, ¿ya nos escucha por ahí? Ya. Sí, bueno, sí, recordarles a todas las personas interesadas en la masterclass gratuita de apiterapia, nos pueden escribir al WhatsApp que aparece en pantalla. Y bueno, la otra semana, el martes, tendremos nuestra próxima charla de apiterapia a las 7:30 de la noche, hora México, Colombia. Por mi parte, no hay más preguntas. No sé, Angélica, si tú tengas alguna otra pregunta. Aquí tengo algunas preguntas más y más saludos. Dice aquí Pablo Casanova. Saludos desde Nueva Imperial, Chile.
apícola de la costa. Franci Miguel Paltán, saludos desde Perú, de Huancayo. Jesús Douglas Duque Duarte, para la psoriasis, ¿cómo incide la apitoxina? Es la pregunta de Jesús Douglas. Muy bien. La psoriasis, como sabemos, también es una enfermedad autoinmune, que en muchos casos, aparte de generar en la piel lesiones descamantes, inflamatorias, está también la artritis psoriásica o que se ve en los pacientes con psoriasis. Y bueno, a él le recuerdo que la apitoxina tiene un gran poder antiinflamatorio y que inmunomodula. ¿Qué quiere decir eso? No es como un tratamiento inmunosupresor, regula esa respuesta exagerada del sistema inmunológico, hace que como que se calme. Entonces, desinflama por un lado y por otro lado al sistema inmunológico le dice, quédate quietito, trabaja más tranquilo. Entonces las lesiones en la piel mejoran muchísimo y si existen dolores articulares también mejoran. Te puede beneficiar muchísimo. En el caso de psoriasis realmente se obtienen resultados muy, muy buenos. Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí Marlene Noza dice, doctora Laura, saludos, gracias por su excelente conferencia. Apicultura, Boyacá, Colombia. Luego, Jesús Douglas, ¿qué tiempo de validez tiene la apitoxina líquida? O sea, de duración viable, podemos decir, sí. Caducidad, ¿no? O de caducidad. No sé si tiene ese dato por usted. Supongo que será en gotitas, porque los pacientes no manejan las ampollas. El tema de las gotitas conviene mantenerlas siempre por debajo de los 15 grados. Yo siempre les pido a los pacientes que las refrigeren, las mantengan en la heladera, sobre todo en verano o en ambientes muy cálidos. Y normalmente después que abrimos el frasquito se empieza a oxidar. Entonces yo generalmente después que lo abren les digo, bueno, 30 días y después ya lo tienen que descartar. Depende del preparado, hay preparados que vienen sin ningún tipo de conservante, entonces esos duran un poquito menos. Siempre que ustedes reciban un frasco de apitoxina, debe decir un periodo de utilización o una fecha de vencimiento o un plazo. Entonces tienen que adherirse a eso, porque muchas veces a esas gotitas se les pone un conservante, entonces duran un poco más, es variable. Lo que no hay que hacer con la apitoxina es recalentarla mucho o mezclarla con otras sustancias. Hay que tomarla como está indicado. Muchas gracias. Bueno, Rodríguez Ayunaumi dice, en Ciudad de México, ¿dónde puedo contactarlos y cuánto cuesta una consulta o sesión de terapia? Bueno, yo creo que aquí Angélica nos puede responder. Es para Ciudad de México. Por allá en Uruguay, bueno, pues es otra moneda. Sí, pero también sí nos puede decir la doctora también sus precios con todo gusto. Bueno, sí. o en el caso para los que estén en Uruguay, en Uruguay yo creo doctora, que usted pudiera proporcionar ahí como un lugar de donde se le puede ubicar para una consulta. Sí, ahí en mis redes sociales, en terapia de abejas, o sea, ponen terapias de abejas o consultorio de apiterapia bienestar natural o con mi nombre, cualquier cosa de esas que busquen para encontrar, tienen ahí mi teléfono con WhatsApp y me mandan mensaje, me dicen lo que necesitan y vemos. Las consultas online obviamente son más económicas que las presenciales, se organizan de otra manera y bueno, lo importante es pensar en poder mantener, como decíamos, no es una vez, tenemos que mantener el tratamiento. Capaz que, bueno, los pacientes de México que quieran consultar conmigo, pueden consultar conmigo y después atenderse también con Angélica o Gustavo, o en Colombia con el doctor David. Podemos trabajar en red porque tienen que acceder al producto en realidad. Entonces eso es muy importante con gente que sepa trabajarla. Tenemos que olvidar que esto, siempre estamos hablando de un producto que en su origen es un veneno, entonces hay que tener ciertos cuidados para trabajar con él. Que la seguridad reside en la experiencia y en la capacidad del apiterapeuta. Entonces, ahí tienen unos excelentes apiterapeutas que pueden, en México por lo menos, contactarse y tener una consulta. Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí dice Yolis, Ana Paula Bustamante, dice, ¿qué laboratorio la produce? Y luego otra pregunta, ¿en Chile es muy difícil de encontrar?
que No te pudiera... sabría decir en Chile, no tengo el gusto de trabajar con... Bueno, entonces yo pudiera responder un poco en esta situación. Sí, claro, si podés. En Chile está el señor Bernardo Manríquez, pero él principalmente produce crema de apitoxina y produce la apitoxina sublingual. Está como Apitox Vilcún. Él está en Araucanía, Chile, y ahí bueno, esos son los datos de él. Lo pueden buscar como Bernardo Manríquez, el Apitox Vilcún, para crema de apitoxina y apitoxina sublingual. Él está en Chile. De hecho, él me capacitó en Cuba con esta metodología. Nosotros también aquí en México elaboramos apitoxina sublingual, también la crema de apitoxina y algunos otros productos también. Bueno, seguimos aquí, dice Marcos Delgadillo. Que ya le están apareciendo en pantalla todas allá. Sí, yo lo estoy leyendo, no te bueno. quería interrumpir, pero muchas gracias por los saludos a Marcos, a Liber y bueno, Daniela. Bueno. Sí, ahí ya. está Imperial Chile, ahí ya vio la doctora Laurita, es que no estaban apareciendo, pero ya están apareciendo ahí todos los saludos. Estoy viendo. Bueno, preguntitas que tengas todavía. Bueno, otra pregunta, dice aquí, saludos desde Guayaquil de la familia Belis González. Dice, padezco desde hace 11 años espondilitis anquilosante. He hecho terapias desde corticoides a terapias con biológicos. ¿Podría usar la terapia de apitoxina? Sí, definitivamente. Seguramente debe ser una persona joven él, porque la espondilitis anquilosante justamente ataca a pacientes jóvenes, por eso es muy importante también, como en todas las patologías, pero en esta en particular el tema del diagnóstico precoz es muy, muy importante. Básicamente la espondilitis anquilosante lo que hace es que las vértebras de la columna sufran un proceso de artritis y se queden bloqueadas, se endurezcan y la persona prácticamente después pierde la movilidad. Está vinculado también con un proceso autoinmune, en general es seronegativo, o sea, no se encuentran anticuerpos, pero sí los hay, y entonces es muy importante el diagnóstico precoz, y en el caso de que estés tomando terapia biológica, utilizando terapia biológica, sin problema se puede anexar la terapia con apitoxina y vas a tener justamente un resultado potenciado. O sea, siempre digo, esto es una terapia complementaria. O sea, si tú estás en un tratamiento biológico o tratamiento con algún modificador de la enfermedad, como el metrotexate, en el caso también de la artritis o de la psoriasis, no hay ningún problema en anexar la pitoxina y los productos de la colmena. Se potencian y ayudan, y muchas veces después que la pitoxina cobra fuerza en el organismo, por decirlo así, podemos disminuir lentamente y a veces retirar los fármacos químicos. Bueno. Cada caso es distinto. Sí, tenemos dos preguntas más sobre tratamiento. Sí, no hay problema. Dice, para pustulosis palmoplantar desde Camargo, Chihuahua. ¿Qué recomienda para la pustulosis palmoplantar? Bueno, la pustulosis palmoplantar ya es un problema más cutáneo y evidentemente hay implicados bacterias que están generando esos quistes o esas pústulas. Y entonces muchas veces esos pacientes están siempre como en tratamientos antibióticos permanentes, y como decíamos, la apitoxina junto con el propóleo, en ese caso la combinación apitoxina-propóleo es muy, muy buena, porque ambos tienen efectos antibióticos muy potentes. Entonces, al disminuir la carga bacteriana en esas pústulas, con esos abscesos pequeños que se forman, mejora mucho la parte de la sintomatología. Es una enfermedad bastante específica, habría que ver bien el caso de esa paciente, pero de seguro se podría beneficiar. Muchas gracias. Dice Yolis River, ¿con quién me pudiera poner en contacto para adquirir capacitación y productos? Bueno, aquí ya... ¿De qué países? Bueno, no nos dice, ¿verdad? Bueno, a ver, para Yolis River... No se escriba de dónde es. Bueno, ahora le voy a preguntar de qué país y ya. Bueno, pues si está en el Uruguay, ya está por ahí el contacto de la doctora Laurita, contáctala, póngase de acuerdo con ella. Si está en Colombia o en otro lugar del país, bueno, pues también aparece en pantalla los números de la Organización Mundial de Apiterapia, y si está en México, con todo gusto, la Red de Apiterapia y Salud Integral México, pues bueno, estamos para servirles en todo lo que requieran.
Siguen y siguen los saludos, doctora Laurita, y los Muchísimas agradecimientos. gracias. Un beso grande a todos. Muchas gracias por los saludos. ¿Tenemos todavía preguntitas? Parece que ya, porque ya dejamos bien cansada a la doctora Laurita. ¿Cuántas Un preguntitas? día largo. Y ustedes también, con muchos pacientes. Sí, Bueno, pues, tenemos aquí un comentario muy lindo. Dice aquí Juan Ortega. No sé si es la pitoxina, dice, pero más linda, dice, no puede ser la doctora Laura. Gracias por las explicaciones. Muy linda, dice, por tanto. Bueno, la pitoxina también tiene poderes cosméticos. Así que capaz que por ahí también ayuda. Sí, así que así. imagínense la pitoxina y en el consultorio de la doctora Laurita. Para todos los que están en el Uruguay y tienen esa oportunidad de que la doctora Laura pueda hacerles un diagnóstico, un tratamiento de apiterapia, pues bueno, no se lo pierdan. Aparecen por ahí, aparecieron sus datos en pantalla. Y hay algunas personas que están preguntando ahí cursos de apiterapia, dónde podemos aprender, qué más se puede hacer. Bueno, pues ya para despedirme les comento que bueno, todos los martes, en esta ocasión fue miércoles y cambió el horario debido al horario también de Uruguay, que nos estamos adaptando también a las necesidades de cada uno de los países. Pues nos estamos presentando con charlas gratuitas de apiterapia los martes, 7:30 p.m. hora Colombia, México. Y bueno, pues en el caso de otros países se ha estado adelantando un poquito el horario para que no se sigan perdiendo estas charlas. La próxima semana tenemos a Gerardo Garza, quien nos va a estar hablando del área de la psicología. Y bueno, pues estamos muy contentos porque ya estamos esperando esta también tan majestuosa charla. Y les recordamos también, bueno, de la invitación al Diplomado Internacional de Apiterapia, organizado por la WAO, Organización Mundial de Apiterapia, que todavía pueden inscribirse con todo gusto, pues ahí aparecen las pantallas. Y algunos otros cursos presenciales que se van a tener también aquí en México, para que los que nos están viendo, ahí están los números en pantalla, pueden con todo gusto acceder a ello. Y bueno, pues yo creo que sí, muy pronto vamos a poder aquí en Racine traer a la doctora Laurita para que nos dé también algún curso. Y por supuesto, si la doctora nos ofrece algún curso online, con todo gusto les estaremos haciendo a ustedes la invitación directa para que tomen algún tipo de curso, taller o charla con la doctora Laura Cheramelo sobre el área de apiterapia y ahora sí que integrativa a la medicina alopática. Exacto, muchas gracias. Importante que va a quedar grabado, ¿no? En las plataformas esta charla, si no pudieron ver alguna parte o quieren volver a escuchar alguna cosa importante, creo que eso es algo también bueno decirlo. Y en cuanto a cursos, por ahora yo no estoy dando cursos, pero sí tengo planificado un taller, capaz que más para el mes de septiembre, vamos a ir viendo porque todavía algunas cosas que organizar. Pero bueno, está el diplomado también de la UAO, que yo tuve el gusto de cursar el año pasado, fui de las pioneras, de los primeros en anotarse y que realmente fue muy recomendable. Así que bueno, hay mucha información hoy en día, hay mucha gente capacitada que está haciendo cursos de buen nivel y es siempre importante capacitarse, también los pacientes, porque a veces uno piensa, bueno, es porque es médico, porque es terapeuta, pero cuando uno tiene una enfermedad como esta, es una artrosis, una artritis, algo que a uno le está pesando en su vida, hay que informarse, hay que empoderarse, como dicen muchas veces, y aprender todo lo que mejor, lo que más se pueda, pensar, esto me sirve, no me sirve, sacarse las dudas, eso vale mucho. Así que bueno, ha sido un gusto, realmente me encantó compartir esta charla con ustedes y bueno, hasta la próxima. Les mando un beso. Doctora, muchísimas gracias. Sí, esta charla va a quedar grabada para todas las personas que la quieran volver a ver o las que nos acabaron a conectar el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias, doctora, por toda la información que nos transmitió hoy. Ha sido un honor poder contar con usted y esperamos poder seguir contando con todo su conocimiento para próximas charlas. Le enviamos un fuerte abrazo desde Colombia, desde México y un saludo para todos también. Y nos vemos el próximo martes con otra charla sobre apiterapia que también va a ser muy importante y va a transmitir información de mucho valor. Una feliz noche y un feliz descanso para todos. Un gusto, que pasen bien. Bueno, hay algunas inquietudes, sí. Perdón, hay algunas personas con inquietud están preguntando por curso. Bueno, en este momento la doctora Laurita nos comentó que
ella tomó el diplomado que estamos ofreciendo a través de la red RACIM, la UAU y la Universidad para la Cooperación Internacional México, y ella quedó muy contenta. Creo que usted nos puede también recomendar este curso, ¿verdad? ¿Qué le pareció? Sí, ya ¿Qué le lo dije pareció, doctor? que fue excelente, es muy completo, muy accesible. Aparte uno lo puede hacer en el momento que le quede bien, porque son charlas que si uno no puede estar en ese momento, después las puede ver grabadas, hay material que se puede imprimir. Y como todo, pienso siempre que cada ciclo, digamos, que vayan generando va a estar mejor y más completo, pues uno también en la enseñanza y en la docencia va aprendiendo, así que creo que cada vez está más completo y mejor. Hay otros diplomados también en el ambiente, por eso les decía, es importante buscar información de gente que tenga experiencia y que esté dispuesta a darnos esa información con calidad y bien dirigida. Porque tanto para recibir la apiterapia como para poder, si queremos practicarla, tenemos que estar bien formados y aprender mucho, porque es una Así gran es, responsabilidad. así es, doctora, estar siempre capacitándose, siempre hay innovaciones y sobre todo, pues, en toda Latinoamérica se está trabajando mucho en apiterapia y está avanzando mucho. Ya tenemos apiterapia, o sea, la pitoxina intravenosa, que aquí el doctor, a través de la Sociedad Colombiana de Apiterapia, están también, utilizando mucho allá en sus consultorios, en sus clínicas. También la miel ya se aplica intravenosa, que pronto vamos a hablar de ese tema. Y bueno, hay muchísimas aplicaciones más de las cuales vamos a ir hablando. Pues les invitamos a que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias, doctora. Ya le robamos bastante de su tiempo. No nos queda más que agradecer y bueno, con esto nos estaríamos despidiendo. Y bueno, por acá esperamos tenerla muy pronto nuevamente con una nueva charla. Muchísimas gracias. Con esto estaríamos Un gusto. despidiéndonos. Bueno, ahora sí. Que pasen Chao, muy chao. bonita tarde, Les noche mandamos para los un diferentes abrazo a campos. todos, a toda Pasen bien. Latinoamérica, Chao. a todos los que nos ven, a todos los países. Hasta luego, doctora. Muchas Saludos, gracias. Chao, que pasen Colombia, bien. saludos, Uruguay.